¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video de Portfolio Rural. Podés seguirnos en nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a estar charlando de una situación que es común en los productores agropecuarios, ganaderos, lecheros, donde en dos establecimientos que se dedican a la misma actividad producen lo mismo en el mismo tiempo, venden al mismo momento, es decir, a mismo precio y en cantidades similares, tienen resultados distintos. ¿A qué se debe esto? Una pregunta habitual en el mundo agropecuario. Bueno, muchas veces lo que sucede es que se hace un análisis parcial de la estructura de gastos que tiene un establecimiento. Pensemos en una actividad agropecuaria que no solo está sujeta a las variaciones de precio, sino que también está sujeta a otro tipo de riesgo como el riesgo climático. Lluvias, sequías, heladas, todo eso tiene que ver con la parte agronómica. Pero una empresa agropecuaria no deja de ser una empresa, por lo tanto hay que tomar otro tipo de indicadores. El margen bruto es un indicador muy común en este rubro, pero es un indicador que es limitado para el análisis. En un análisis vertical del estado de resultados partimos del primero de los rubros, que son los ingresos. Si a eso le restamos todos los costos directos, obtenemos el resultado bruto. ¿Cómo calculamos entonces el margen bruto? Tomamos ese resultado bruto y lo dividimos por la cantidad de ventas multiplicado por 100. Ahí vamos a tener un margen bruto en porcentaje. Es un análisis importante, tiene que dar positivo, tiene que ser un valor que nos va a ir anticipando si todos los gastos directos que le hemos restado a las ventas aún son pequeños, porque todavía tengo que restar los gastos indirectos. Dicho de otra manera, si a las ventas le quito todos los gastos directos, me tiene que quedar algo para absorber todos los gastos de estructura. ¿Cuáles son? Gastos de comercialización, gastos de administración, gastos de financiamiento. Y como decimos muchas veces también, hay un gasto que a veces no está muy estudiado y que es común también y varía dependiendo del tamaño de la organización que estemos estudiando, son los gastos de directorio o gastos de la familia. El margen bruto tiene que ser analizado en conjunto con el margen neto. ¿Cómo llego al margen neto? Bien, partiendo del resultado bruto, le resto todos los gastos de estructura, le resto las amortizaciones, estimo un resultado antes de impuesto a las ganancias, si es positivo, un valor que corresponda a dicho impuesto, y llego al resultado neto o resultado final del ejercicio. Bien, ese resultado final del ejercicio dividido las ventas multiplicado por 100 me da el margen neto sobre ventas. ¿Por qué decimos que es limitado el resultado bruto y el análisis del margen bruto? Porque nos falta todo lo otro. Y lamentablemente hay ocasiones en la vida de las organizaciones que estos gastos de estructura se van muy elevados. En estos días tenemos gastos elevados de las tasas de interés por préstamos. Por lo tanto, ese gasto de financiamiento absorbe mucho de nuestro resultado bruto, consume mucho de nuestro margen bruto. Cuando nos olvidamos de analizar las amortizaciones, estamos perdiendo la posibilidad de ver un concepto muy importante. Tanto más importante es en aquellas organizaciones que poseen muchos bienes de uso. Pensemos en una empresa agropecuaria que sea dueña de su maquinaria agrícola. Si no tengo en cuenta en el análisis las amortizaciones, bien, cuando tengo que renovar la maquinaria agrícola me va a ser mucho más costoso. Esto no quiere decir que en los balances contables no se tenga en cuenta, ¿sí? Estamos hablando en este momento del análisis que hace el productor, que hace el propietario del campo, aquel que alquila el campo y se dedica a la actividad agropecuaria. Lógicamente todos los balances tienen en cuenta estos
estos puntos, pero en el análisis del productor muchas veces queda limitado a ese margen bruto sin tener en cuenta el margen neto. Si quiero ganar un 35%, bueno, voy a tener que tener un margen bruto muy elevado si creo que mi margen neto va a ser el 35%. Lo que sucede muchas veces es que mi margen bruto es del 35% y el margen neto es del 10-12%. Vamos a ver en un Excel rápidamente un casito para que todo esto que estamos diciendo ahora en el aire lo podamos ver en números y no nos olvidemos de esta parte del análisis. En esta parte tenemos un estado de resultados modelo donde compara el campo perdedor con el campo ganador. El campo que no tiene la ganancia que se esperaba con el campo que sí tiene la ganancia esperada. Para los dos se ha puesto los mismos rubros, las mismas partidas, y en el medio se hizo un análisis vertical. ¿Qué es lo que queremos mostrar en esta situación? La diferencia cuando vamos al resultado bruto comparado contra el resultado final del ejercicio o resultado neto. El problema principal surge que hay muchos analistas que solo se centran en el resultado bruto para estimar el margen bruto y también muchos productores, tanto ganaderos como agrícolas, lecheros, que por ser muy conocido el análisis del margen bruto, no siguen con su estructura hacia el final de lo que sería ese estado de resultado. En este caso, un estado de resultado hipotético que cierra el 31 de diciembre del 2025, pero bien podría sucederse que hagan estados de resultados mensuales, trimestrales o semestrales. ¿Cómo se llega entonces a esta diferencia? Veamos el campo perdedor. Las ventas de bienes, imagine el bien que quiera, si sean animales o si sean granos, los valores son valores inventados, no son representativos de alguna actividad especial. El costo de los bienes, 88 millones, y el resultado bruto de 47 millones. El costo de los bienes representa el 64,96% de las ventas y el margen bruto del 35% sobre las ventas. ¿Cómo llegamos a este resultado? Hacemos doble clic, vamos a mostrarlo en el Excel, tomamos el resultado bruto dividido las ventas netas de bienes. Pero el análisis no queda ahí. Uno puede pensar erróneamente que se gana un 35%. Y podemos decir, se lo gana parcialmente, porque después están todos los gastos de estructuras, que sí analiza el campo ganador. Gastos de comercialización, gastos de administración, gastos financieros, gastos familiares, un rubro que muchas veces no está muy analizado, las amortizaciones. Con eso llegamos a un resultado ante impuesto a las ganancias, el pago de impuestos a las ganancias y un resultado neto del 11,93% en cuanto al margen, es decir, un resultado en importe de 16 millones y un margen neto sobre ventas de 11,93. En esta columna, en el campo perdedor, no se pusieron los valores que sí se ponen en el campo ganador, pero tanto uno como el otro lo tienen. Acá lo que se quiso demostrar es que se finaliza el análisis en el renglón del resultado bruto cuando todavía tenía que seguir analizando hacia abajo hasta llegar al resultado final del ejercicio, que en este caso daba positivo. ¿Qué queremos remarcar con esto? No podemos quedarnos solo en la parte de arriba porque muchísimas veces la pérdida de la actividad, la pérdida de rentabilidad, no se encuentra en el margen bruto, sino que se encuentra a causa de los gastos de comercialización, de administración, los gastos financieros y todas aquellas que se pueden encontrar
hasta el resultado del ejercicio. Por eso es importante, por supuesto, estudiar el margen bruto, pero también es importante seguir hacia abajo en el análisis vertical del estado de resultados, hasta llegar al margen neto sobre venta. ¿Cómo hacemos el margen neto sobre venta? Con una fórmula del Excel, como hicimos en la anterior. Tomamos el resultado del ejercicio y lo dividimos sobre venta, ¿sí? Como lo vimos recién en el Excel, sencillo, un análisis vertical del estado de resultados, del campo ganador y el campo perdedor, sin olvidarnos las partidas, decirle a nuestro asesor que nos marque bien, que nos recuerde que tenemos que hacer esta parte del análisis, para que en nuestra mente, cuando estemos pensando en la próxima campaña, en el próximo negocio, el próximo proyecto de inversión, tengamos un análisis total de la situación y de toda la proyección que queremos hacer. Seguinos en Portfolio Rural, en Instagram, en YouTube, dale me gusta, activa la campanita, esperamos tus comentarios y nos vemos en un próximo video.